a Denise Merker que nos tome la comunicación aquí en tiempo real. ¿Cómo estás, Denise? ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte y a todos los que te escuchan. Oye, tenemos un par de minutitos antes de la pausa. No quería simplemente dejarte esperando en la línea, pero sí empezar a platicar sobre esto que narraba Mara Almeida y que hemos platicado. Ayer lo reportábamos en el noticiero. Esta falta de humanidad, de dignidad para pues el trato de estos cuerpos apilados durante años ahí, pero más allá de eso, pues la escala de un fraude que puede ejecutarse, porque pues no hay autoridades que estén revisando si los procesos son los adecuados, esto que conocemos y que termina en esto tan macabro, ¿no? Fíjate que creo que ese es el tema, porque además todos los temas de violencia que salen en el noticiero y del que tú das cuenta también en este espacio, la gente puede verlo de lejos, ¿no? Una cosa como entre criminales, etcétera, aunque sabemos que está mucho más cerca de lo que pensamos. Pero aquí estamos ante un tipo de fraude que además no se reduce solamente a este caso, sino que revela también, y conocemos las otras historias de muchas otras actividades cotidianas necesarias en las que todos tenemos que embarcarnos y que terminan poniéndonos en una enorme vulnerabilidad frente al fraude, no solo porque haya unas personas, llamémoslas malas, abusivas, perversas, es porque el sistema no pone límites, porque no tenemos la confianza que deberíamos tener en que cuando acudimos a un servicio, pues detrás de ese servicio hay una regulación y un ente que es capaz de estar viendo que las cosas se hagan como se dice que se están haciendo. Pues sí, vamos a entrarle al tema a detalle. Permítame hacer una breve pausa aquí en tiempo real. Vamos a regresar en esta conversación con Denise Merker y lo ocurrido allá en Ciudad Juárez en esta empresa de servicios de cremación. Volvemos en instantes. Regreso en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros en esta tarde de martes, 1 de julio de 2025. Platicando con Denise Merker, ya nos decía Denise, esta parte de la confianza es casi un contrato social, ¿no? Entre los ciudadanos, las autoridades, cada quien hace una parte, cumple con una responsabilidad y cuando se rompe ese contrato, Denise, y se rompe esa confianza, pues se genera también un sentimiento de absoluta fragilidad, ¿no? De vulnerabilidad. Y sobre muchos temas, Enrique, porque en este caso son estas funerarias, porque pongamos el centro en que el contrato del cliente fue con la funeraria. Tú vas a una funeraria, te ofrece un servicio, te dice que va a haber una cremación y tú a lo mejor te lo está ofreciendo muy barato, es lo que tú puedes pagar, pero tiene que haber una garantía y tiene que haber una institución que obviamente esté revisando que por muy barato que te lo estén ofreciendo, pues esté llevándose a cabo el servicio. Tú compras ese servicio, te entregan los restos, ve lo delicado, y te vas a tu casa pensando que te estás llevando las cenizas de tu familiar y resulta que no, que estas funerarias en realidad habían contratado un crematorio, llamado Plenitud, que en realidad era un verdaderamente, o sea, un terreno baldío y ahí acabaron 383 cadáveres. Pero no es el único caso, lo que yo te decía, Enrique, y en ese sentido me parece mucho más general. ¿Qué me dices de los panteones que no te garantizan que los restos de tus familiares estén bajo resguardo y que de repente, como nosotros descubrimos y lo pasamos en el noticiero, pues resulta que empleados de estos cementerios coludidos con otras personas van y sacan los restos para que los huesos se vendan y sean utilizados por estudiantes de medicina o por santeros, como vimos en Iztapalapa? O, por ejemplo, que estás tratando con una institución como el Infonavit y terminas en que tú ni querías una casa, te habían dicho que había un préstamo y terminas con una deuda increíble, o en fin, son tantos casos, vas con un médico que te dice que es cirujano plástico y resulta que en realidad estás poniendo tu vida en peligro, en fin, son incontables Mm, los casos. sí. Y recuerdo a los padres de los niños que murieron en la guardería Mm, ABC, uf. en Hermosillo. Y me acuerdo que uno de ellos me decía algo que nunca voy a olvidar y me decía, me siento muy culpable de no haber ido yo a checar que todo estuviera bien y me parecía muy injusto consigo mismo, porque cuando tú vas a una guardería subrogada del IMSS y cuando tú piensas que alguien más está haciendo ese trabajo,
Y entonces me pregunto cómo sería la vida si nosotros tuviéramos que ir a revisar si existe el crematorio, porque no confías en la funeraria, porque sabes que la institución reguladora no está ahí haciendo su trabajo. Y esto va para las medicinas que se venden en las farmacias, para tantísimas cosas. Entonces, no tenemos un problema de unos cuantos malos perversos, tenemos el problema de un sistema que no nos garantiza esto que es la inspección, la regulación de que lo que se nos ofrece sea de verdad. Hmm. Y eso me parece que nos pone en una situación de vulnerabilidad muy superior al que podemos sentir frente a la violencia del crimen organizado. Híjole, pues sí, me parece, y los ejemplos son esta recopilación de momentos tan dolorosos en lo colectivo, ¿no? Tan indignantes, que además tienen todo el sentido del mundo, ¿no? Si no tienes la certeza de que la confianza en que existe esta transacción en donde las dos partes cumplen con lo que acuerdan, pues ¿Qué haces? ¿qué haces? ¿Sí? ¿Qué hacemos, ¿no? Como sociedad. Exacto. Pues Denise Merker, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias. Un Gracias, abrazote. bonita tarde para Denise Merker. Bueno, qué tema, ¿eh? Mire, cuando uno dice que se dedica a las noticias, pues tomas el paquete completo, ¿no? Pero estar hablando de estos temas, entrarle a detalle a cuerpos apilados en una empresa de servicios de cremación, 20 cuerpos encontrados en Sinaloa, recordar lo de la guardería ABC, o sea, todo el tiempo es estas expresiones de quienes somos como sociedad en lo colectivo. Yo sé que en lo individual sobran las historias positivas y de veras que tratamos aquí de resaltarlas y lo hacemos también en el noticiero. Porque es importante lograr ese equilibrio, ese balance en la información. Esta idea absurda de que no, es que solo las malas noticias son noticias, no es cierto, no es cierto. Eso ya es un criterio muy antiguo de lo que debemos ser las plataformas de información y de noticias. Por supuesto que tenemos que también buscar y resaltar estas historias positivas porque tenemos que generar equilibrio, es un principio fundamental del periodismo, ¿no? El balance en la información. Pero lo positivo y lo que inspira y lo que genera esperanza de que las cosas puedan estar mejor, luego termina diluyéndose en esto. O sea, ¿qué es esto de 300 y tantos cuerpos en una bodega y que se den cuenta por el olor los trabajadores de otra empresa a un lado y que durante casi más de un año estuvieron diciendo que eso estaba pasando y nadie los hizo caso? Y todos los días, es que todos los días es este asunto. Bueno, pues obviamente conectar nosotros desde aquí con ustedes escuchando y juntos tener esta conversación y juntos tratar de pues digerir la información, qué significa esto en nuestras vidas. O sea, no quedarse en la idea de la indefensión absoluta de pues no tengo forma y estoy en esto, ¿no? Estoy siendo arrastrado por las corrientes informativas a donde estén fluyendo el día de hoy. Qué importante es lograr eso. ¿Cómo? Pues créame que es de lo del día a día. O sea, me refiero, en eso estamos todos los días. ¿Cómo lograr humanizar las historias? ¿Cómo lograr que conecten, que realmente reciban la dignidad y la atención, el cuidado que necesita la información, sobre todo cuando es tan delicada? En fin.